Saludos, soy Leonardo La Rosa, doctor investigador del grupo Periodismo y Análisis Social, Evolución, Efectos y Tendencias PACET de la Universidad Carlos III de Madrid. Y junto con mi colega, la profesora María Teresa Sandoval Martín, les presentamos la ponencia La cultura de la transparencia en el periodismo de datos, como parte de un proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación, Identificación de Sesgos de Género en Inteligencia Artificial, Prácticas y Discursos Tecnológicos, Científicos y Mediáticos. Como término, ¿no? Primero vamos a hablar un poco de los antecedentes, ¿no? Como término, el periodismo de datos ha sido ampliamente estudiado, ¿no? Desde que Wikileaks sacara sus publicaciones sobre el Word Log y que The Guardian tuvo que adaptarse a la cantidad de datos masivos que tuvo que tratar con estas filtraciones. Si es verdad que ya desde antes se venía hablando de periodismo impulsado por datos o periodismo guiado por datos, pero estamos hablando de contextos totalmente distintos, ¿no? El periodismo de precisión surgió en una época, el periodismo asistido por ordenador en otra época también, y ya estamos hablando que a finales de 2009, ante este impulso de Wikileaks, se hablaba, ¿no? Cómo había una vinculación entre estos movimientos por la transparencia y las nuevas formas de ejercer el periodismo. Recordemos que en 2008 ya había el data blog de The Guardian y, por ejemplo, ProPublica ya se autodenominaban periodistas de datos, ¿no? Y ya estamos viendo que en 2009 ya se empezaba a hablar de periodismo de ordenador, ¿no? PC, de computer journalism. Y estos antecedentes directos son los que nos abren a este nuevo contexto tecnológico y sociocultural en donde se desenvuelve el periodismo de datos como tal. En nuestra investigación nosotros detectamos primero cómo desde el movimiento 15M se articularon algunas mesas de trabajo de periodismo de datos y de otros activistas por la transparencia que terminaron de hecho haciendo los primeros grupos de periodismo de datos en el Media Lab y organizando hackatones que formaron periodistas que terminaron en las primeras redacciones digitales con periodismo de datos como el Diario.es o el Confidencial y que después se fue generalizando cada vez más como tendencia. Yéndole un poquito más atrás sobre estos antecedentes socioculturales que tiene como tal el periodismo de datos y en cuanto a la transparencia, podemos ubicarlo en la Fundación del Software Libre o la Electronic Frontier Foundation. Estamos hablando de que los postulados del software libre, ¿no? Entre las libertades de ejecutar el programa con cualquier propósito, estudiar cómo funciona el programa y poder modificarlo y poder distribuir las copias del programa, se fueron adaptando a la forma de ejercer periodismo y tratar a sus fuentes, y esto implicaba un acceso al código fuente. O sea, en lo que en el software implica un acceso al código fuente, en el periodismo significa acceso a cualquier tipo de información pública y el derecho a publicarla tal cual es. Algo que hizo Wikileaks en 2010, forzando un cambio paradigmático en el periodismo. Pues como objetivo nos hemos planteado encontrar elementos de la cultura de la transparencia relacionados con los movimientos de software libre y open data en las prácticas del periodismo de datos. Y también nos hemos decidido a detectar cómo la cultura periodística relacionada con el periodismo tradicional y la estructura organizativa de los medios se relaciona con la cultura hacker del periodismo de datos. Para esto nos hemos valido de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad que nos dan herramientas para estudiar las zonas de intercambio y objetos limítrofes entre distintas culturas. Es decir, hemos agarrado la noticia como objeto limítrofe entre los distintos actores culturales que forman parte del proceso de producción noticiosa. La herramienta metodológica que utilizamos en nuestra investigación fue la entrevista en profundidad. Y la muestra abarca 8 periodistas de datos de españoles, uno de Estados Unidos y uno de Finlandia, y expertos académicos de España, uno de Finlandia, 2, y una experta en leyes de transparencia de acceso a la información pública en España, Europa y América Latina. Tenemos que dentro de los resultados destaca que el perfil ideal del periodista de datos plantea la necesidad de equipos multidisciplinarios. Requiere de unas habilidades tal como decía Hugo Garrido, que el ideal sería que tuviera conocimientos de programación, pero si no, que se manejara bien con la tecnología y no tuviera miedo a los números,
que tuviera conocimientos básicos de estadística y que se manejara bien con las matemáticas. Jesús Escudero nos decía que es muy difícil conseguir este tipo de habilidades en una sola persona, que cuando menos se necesita un equipo que se conforme de un periodista, un programador y un diseñador. Cosa que nuestro experto en periodismo de datos finlandés, Turuskali, nos destacó, nos comprobó y además nos dijo que existen este tipo de periodistas, pero que son muy raros, son como los unicornios. Bueno, en los resultados vemos cómo a partir de toda la información recolectada, que el periodismo de datos conlleva un trabajo colaborativo que va más allá del equipo multidisciplinar. Esto lo vemos con lo que destacó Frank Belgeu del CEPIT, de que el periodismo de datos es aprovechar las herramientas que se van creando con la comunidad hacker y juntar la perspectiva periodística con conocimientos técnicos para sacar un mejor producto periodístico, más riguroso. Temo Tewes nos decía que el periodismo de datos acabó con el lobo solitario, con el periodista lobo solitario, al menos en su equipo. Y que este trabajo en equipo hace que colaboren con todas las secciones y con medios incluso fuera de su redacción. Cosa que nos confirmaban los dos expertos finlandeses. Por su parte, Heikki Kuti nos decía que conocía gente con experticias totalmente distintas que colaboraban dentro con toda la redacción y fuera de ella. Y Turuskali nos destacaba como los dos medios más importantes de Finlandia, que son Competencia y Helsinki Sanoma, tenía equipo de periodismo de datos que se visitaban una vez a la semana para ver qué estaban haciendo. Esto llegó al punto que compartían código en GitHub y las juntas directivas tuvieron que parar en seco este espíritu colaborativo. Aquí pueden ver, ¿no? Algunas de las principales conclusiones de nuestra investigación. Destacaremos que el periodismo de datos implica nuevas prácticas periodísticas, frutos de la necesidad de crear equipos multidisciplinares y del trabajo colaborativo, y que estos valores de transparencia asociados al trabajo colaborativo presentan desafíos en la implementación de esta práctica innovadora, tales como la mentalidad empresarial de los medios, la estructura organizacional de grandes medios tradicionales y las prácticas periodísticas tradicionales que recelan del trabajo colaborativo. Pues resumiendo estas conclusiones de la investigación, podemos decir que la democratización tecnológica que se ha debido gracias al hacktivismo y las formas de trabajo colaborativo desarrolladas en hackatones ha permitido la implementación de una ética hacker del trabajo, en donde la reutilización de los datos y herramientas tecnológicas se incorpore en las formas de ejercer el periodismo en los equipos de periodismo de datos, y que esto ha sido gracias a la incorporación de otros actores culturales. Muchísimas gracias.